¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos al seminario de lectura que hemos titulado Lógica Narrativa en Bremond. Este seminario de lectura que forma parte de nuestro último mes del año 2024, diciembre de 2024. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2024, estamos iniciando este seminario del mes de diciembre en torno a una propuesta realmente interesante de Claude Bremond, que aparece publicado en el número 8 de la revista Comunicaciones, una recopilación hecha por Roland Barthes. Les hemos dejado en el chat de esta transmisión en vivo el enlace para que consulten la versión original en francés de este trabajo. Vamos a trabajar, vamos a abordar este seminario a partir de la versión traducida de Ediciones Coyoacán, México 1996, a todo este compilado, este cuaderno número 8 de Comunicaciones, recopilado por Roland Barthes, junto con una introducción donde va a especificar en esta revista, en este cuaderno, los alcances de los estudios e investigaciones acerca de la estructura de los sistemas narrativos y sus relaciones pasadas y presentes, esenciales para poder comprender el fenómeno comunicativo contemporáneo. Un cuaderno muy interesante que retoma trabajos de Greimas, de Umberto Eco, de Violette Morin, Christian Metz, Gerard Genet, Tsevan Todorov y el propio Claude Bremond, que hoy vamos a revisar. Hoy vamos a abordar únicamente de este artículo interesante lo que viene a hacer la introducción o digamos el primer momento de este texto de Bremond. Bien, entonces vamos a trabajar sobre este inicio en esta edición de Ediciones Coyoacán, que traduce en este libro totalmente este cuaderno número 8 de Comunicaciones. Y vamos a iniciar entonces en la página 99 de esta edición. Nosotros, les digo, hemos compartido con ustedes el artículo original, que también lo pueden ir siguiendo en francés. Nos dice en este inicio del artículo Claude Bremond que el estudio semiológico del relato puede ser dividido en dos grandes sectores. Por una parte, el análisis de las técnicas de narración y, por otra parte, la investigación de las leyes que rigen el universo narrado. Hay aquí ya un primer elemento de cómo es que el estudio semiológico del relato se divide para posibles revisiones y análisis. Entonces nos dice, por un lado, que es el análisis de las técnicas de narración, pero por otro lado también están las leyes que van a regir todo el universo narrado. Continúa Bremond diciendo que estas leyes, estas mismas, derivan de dos niveles de organización. El primer nivel será aquellas que reflejan las exigencias lógicas de toda serie de acontecimientos ordenada en forma de relato que debe respetar so pena de ser ininteligible. Y en otro de los niveles, aquel en el cual la organización agrega a estas exigencias válidas para todo relato las convenciones de su universo particular, característico de una cultura, de una época, de un género literario, del estilo de un narrador y, dice Bremond, en última instancia, del relato mismo. Entonces tenemos ahí dos niveles de organización. Por un lado, estos elementos lógicos que van a ordenar de manera general
todo relato que implicará que al seguir estas lógicas, dicho relato pueda ser inteligible. De lo contrario, no se podrá entender. Y un segundo nivel en donde nos va a hablar de todos estos universos particulares. Ya estos relatos que más allá de sus reglas, de sus lógicas generales, tienen que ver con características muy particulares de determinadas culturas, de determinadas épocas, géneros literarios, el estilo de los propios narradores y del propio relato. Continúa Bremont diciendo que el examen del método seguido por Vladimir Prop, a quien ya le hemos dedicado también en esta serie de seminarios de lectura, un seminario para hablar sobre la propuesta de Vladimir Prop en relación al cuento ruso. Bueno, nos dice que Bremont que el examen del método seguido por Vladimir Prop para precisamente descubrir los caracteres específicos de uno de estos universos particulares, que es en este caso el del cuento ruso, nos ha convencido, dice Bremont, de la necesidad de trazar previamente a toda descripción de un género literario definido el plano de las posibilidades lógicas del relato. Aquí lo que está planteando Bremont es que antes de poder hacer una descripción muy particular de cierto género literario, en este caso del cuento ruso, es necesario trazar toda una serie de posibilidades lógicas de esos relatos en términos generales. Continúa Bremont diciendo que con esta condición el proyecto de una clasificación de los universos de relato basada en caracteres estructurales, aquí es importante el modelo epistemológico a partir del cual Bremont está planteando su propuesta, el modelo estructural o estructuralista, basada en estos caracteres estructurales tan precisos como los que sirven a los botánicos o a los naturalistas para definir los objetos de su estudio. Así deja de ser quimérico, dice Bremont. Pero esta ampliación de las perspectivas provoca una flexibilización del método. Y ahora Bremont nos recuerda y precisa las modificaciones que a este respecto, a esta cuestión flexible del método, parecen imponerse en este momento. Y aquí entonces Bremont va a hablarnos de 4 grandes aspectos. El primero de ellos es que la unidad de base, el átomo narrativo, le va a decir Bremont, sigue siendo la función aplicada, como ya lo había hecho también Vladimir Prop, a las acciones y a los acontecimientos que, agrupados en secuencias, engendran un relato. Entonces tenemos en este primer punto, de 4 que va a abordar Bremont, que la unidad de base sigue siendo la función, tal como lo había planteado también Vladimir Prop. En el segundo punto nos dice que una primera agrupación de 3 funciones engendra la secuencia elemental. Esta tríada corresponde a las 3 fases obligadas de todo proceso y nos va a presentar 3 incisos. El inciso A, en el que una función que abre la posibilidad del proceso en forma de conducta a observar o de acontecimiento a prever. Esa es una de estas fases obligadas en todo proceso. El inciso B es de una función que realiza esta virtualidad en forma de conducta o de acontecimiento en acto. Y el inciso C, una función que cierra el proceso en forma de resultado alcanzado. Entonces este segundo punto que está planteando Bremont es ya no solamente como el primero, la unidad de base en la función, sino que existe una primera agrupación de 3 funciones que
le llama secuencia elemental, y que esta tríada de esta secuencia elemental corresponde a las tres fases que tiene obligatoriamente todo proceso, es decir, una posibilidad de realizarse el proceso como conductas conductas que podemos observar o de acontecimientos que podemos prever, como una función que realiza esta virtualidad ya como una conducta o como un acontecimiento en acto, y finalmente algo que cierra, una función que cierra un proceso en el sentido de un resultado alcanzado. El tercer punto que plantea Bremond es que, a diferencia de prop, ninguna de estas funciones necesita de la que le sigue en la secuencia. Por el contrario, cuando la función que abre la secuencia es introducida, el narrador conserva siempre la libertad de hacerla pasar al acto o de mantenerla en estado de virtualidad. Si la conducta es presentada como debiendo ser observada, si un acontecimiento debe ser previsto, la actualización de la conducta o del acontecimiento puede tanto tener lugar como no producirse, dice en la página 100. Aquí en este punto, Bremond hace la diferencia en relación con prop, de que pues con prop había más bien una relación de consecución, de un elemento nos iba a llevar necesariamente a otro como posibilidad lógica, pero lo que propone Bremond es que estas secuencias hay un grado de libertad mayor en el cual el narrador puede mantenerse o puede hacer más bien que un elemento pase a un acto, o también pueda conservarlo en ese estado de virtualidad. Ya en la página C nos dice, siguiendo esta idea, que si el narrador elige actualizar esta conducta o este acontecimiento, conserva la libertad de dejar al proceso que llegue hasta su término o detener su curso. La conducta puede alcanzar o no su meta, el acontecimiento puede seguir o no su curso hasta el término previsto. La red de posibles, así abierta por la secuencia elemental, responde a un modelo que plantea aquí con un esquema de llaves. El esquema es interesante, nos habla en el lado izquierdo de este esquema de unas llaves que se van abriendo, el de la virtualidad, y pone como ejemplo, es un fin a alcanzar, la virtualidad. De ahí vamos a seguir una flecha hacia el lado derecho y se va a abrir una llave que nos va a presentar dos elementos, una actualización y una ausencia de actualización. Actualización pone como ejemplo una conducta para alcanzar el fin, y la ausencia de actualización, por ejemplo, una inercia o un impedimento de actuar. En el lado de la actualización aparecerá una nueva flecha hacia la derecha que abre una nueva llave. Esta llave tiene dos elementos también, el del fin logrado y el del fin no alcanzado. El fin no alcanzado. El fin logrado pone como ejemplo el éxito de la conducta, mientras que un fin no alcanzado sería, por ejemplo, el fracaso de la propia conducta. Hasta ahí el esquema de Bremond en este sentido de cómo es que el narrador puede ir pasando a distintos elementos según lo requiera. El cuarto punto que abordará en esta especie de introducción, antes de entrar al tema del ciclo narrativo, es el cuarto punto, en donde nos dice que las secuencias elementales se combinan entre sí para engendrar ahora secuencias complejas. Ya no serán estas secuencias que él llama secuencia elemental, formada por estas tres fases
obligadas que tiene todo proceso del relato, sino ahora le va a llamar secuencias complejas porque combinan entre sí sus distintos elementos. Estas combinaciones se realizan según configuraciones variables y procede Bremond a citar algunas de las más típicas. Primero se va a referir al encadenamiento por continuidad. En un segundo inciso, en el inciso B, va a abordar el enclave. Y finalmente, en el inciso C, el enlace. El enlace serán esos tres que pone él como configuraciones variables, configuraciones típicas de secuencias complejas. En cuanto al inciso A del encadenamiento por continuidad, nos pone, por ejemplo, el esquema siguiente. Partimos en la parte alta del esquema de la palabra fechoría acometer. De ahí una flecha hacia abajo nos lleva a la fechoría, otra flecha nos llevará a la fechoría cometida. Esto es igual, es al hecho a retribuir. De ahí una flecha hacia abajo nos lleva a un proceso de retribución y otra flecha hacia abajo hacia el hecho retribuido. Ahí el esquema de este encadenamiento por continuidad. El signo igual que emplea Bremond aquí en el artículo significa que el mismo acontecimiento cumple simultáneamente en la perspectiva de un mismo rol dos funciones distintas. En nuestro ejemplo, dice Bremond, la misma acción reprensible se califica desde la perspectiva de un retribuidor, entre comillas, como clausura de un proceso, que será en este caso la fechoría, respecto del cual juega un papel pasivo de testigo y como apertura de otro proceso donde jugará un papel activo, en este caso el castigo. Entonces este elemento es que son secuencias complejas en el sentido de que hay un encadenamiento porque lo que realiza uno de ellos, que es la fechoría, también va a tener otra perspectiva en el otro rol. Mientras uno realiza la fechoría, otro es el que recibe el castigo. El segundo inciso, el inciso B, va a abordar otro tipo de secuencia compleja que es el enclave y pone un esquema de ejemplo en el que iniciamos en la parte superior con la palabra fechoría cometida igual a hecho a retribuir y una línea que nos conduce a las palabras daño a infligir, una flecha hacia abajo que nos indica proceso agresivo y otra flecha hacia abajo que nos indica daño infringido. Estas tres, daño a infligir, proceso agresivo y daño infligido, lo sitúa con una llave, todas como un proceso de retribución y un hecho retribuido. Nos dice en este esquema del el segundo de estos incisos en el que va a abordar el tema del enclave, nos dice Bremond en la página 101 que esta disposición aparece cuando un proceso, para alcanzar su fin, debe incluir otro que le sirve de medio, el cual a su vez puede incluir un tercero, etc. El enclave es el gran resorte de los mecanismos de especificación de las secuencias. Aquí el proceso de retribución se especifica como proceso agresivo. Es una acción punitiva, dice Bremond, correspondiente a la función fechoría cometida. Habría podido especificarse como proceso servicial, en el caso de una recompensa, si hubiera habido beneficio cometido. El tercer inciso tiene que ver con el enlace y nos pone un ejemplo en el que vamos a tener dos
elementos. Por el lado izquierdo tendremos daños a infligir versus enfrente la fechoría a cometer, y cada uno tendrá sus flechas respectivas hacia abajo. Entonces, en el área del daños a infligir seguirá su proceso agresivo y su daño infligido, versus del otro lado la fechoría a cometer, la propia fechoría y la fechoría cometida, que es lo mismo que el hecho a retribuir. Aquí nos especifica Bremont que la sigla versus, que sirve aquí de lazo a ambas secuencias, significa que el mismo acontecimiento que cumple una función A desde la perspectiva de un agente A mayúscula en lugar de A minúscula, cumple una función B si se pasa a la perspectiva B mayúscula. Esta posibilidad de operar una conversión sistemática de los puntos de vista y de formular sus reglas debe permitirnos delimitar las esferas de acción correspondientes a los diversos roles, es decir, el dramatis personae. En nuestro ejemplo, dice Bremont, la frontera pasa entre la esfera de acción de un agresor y la de un justiciero, desde cuya perspectiva la agresión se vuelve entonces una fechoría. Estas serán las reglas que Bremont va a someter a prueba en las siguientes páginas. Va a intentar proceder a una reconstitución lógica de los puntos de partida de la trama narrativa, sin pretender con ello explorar cada itinerario hasta sus ramificaciones últimas. Tratará de seguir las principales arterias, reconociendo a lo largo de cada recorrido las bifurcaciones en que estas ramas principales se escinden, engendrando subtipos. Trazará, dice Bremont, así el cuadro de las secuencias tipos, mucho menos numerosas de lo que podría creerse, entre las que debe necesariamente optar el narrador de una historia. Este mecanismo o este cuadro mismo pasará a ser la base de una clasificación de los roles asumidos por los personajes de los relatos. Hasta aquí este apartado introductorio en el que va presentando algunas de las características generales. Partimos de esta revisión de los sectores del estudio semiológico. Después nos habló sobre cómo es que se imponen una serie de modificaciones al estudio del relato, la idea de la función como unidad de base, las tres funciones de una secuencia elemental, ¿no?, que tiene todo relato en su proceso, una apertura a la posibilidad, una virtualidad y un resultado, una función de cierre de todo proceso narrativo, de todo proceso de relato. Marcaba la diferencia con Propp en el sentido de que no hay, como en el caso de Vladimir Propp, pues una relación de que necesariamente un elemento sigue a otro, ¿no? Y que por el contrario vamos a estar en secuencias que se abren a diversas posibilidades, y entre ellas también a plantear estas secuencias complejas, en particular el encadenamiento por continuidad, el enclave y finalmente el enlace. En la próxima sesión abordaremos el siguiente apartado de este artículo, que es el ciclo narrativo, y cómo también va a presentarnos cómo se va desarrollando este ciclo narrativo al interior del relato. Así es que vamos a continuar el día de mañana a las 9 de la noche con este interesante artículo de Claude Bremont sobre los posibles narrativos, la lógica de los posibles narrativos, en esta publicación de Comunicaciones 8, una recopilación de Roland Barthes, escrita en el año
publicada más bien en el año de 1966. 1966, nosotros lo estamos consultando en una edición nacional. Se trata de obviamente una transcripción, una traducción de este número 8 de comunicaciones, recopilado por Roland Barthes, llamado igual así, Análisis estructural de los relatos, Ediciones Coyoacán, México, 1996. Sin más, les agradezco mucho su atención y los espero el día de mañana a las 9 de la noche. Estaremos en vivo para continuar con este seminario en el que estamos revisando este artículo de Bremont, que se llama La lógica narrativa, la lógica de los posibles narrativos. Mi nombre es Fernando Saldaña, les agradezco mucho su atención y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.